figuras en la historia de la literatura han generado tanta fascinación, misterio y controversia como Edgar Allan Poe. Poeta, narrador, crítico literario y teórico del cuento moderno, Poe es considerado como el gran arquitecto del terror psicológico, el creador del relato policial y uno de los escritores más influyentes de la literatura universal. Sin embargo, su vida estuvo marcada por la tragedia, la pobreza, la incomprensión y una lucha constante contra sus propios demonios. La figura de Poe suele estar envuelta en un aura romántica de genio maldito, alimentada tanto por su obra como por los relatos exagerados de su biografía. Pero más allá del mito, Edgar Allan Poe fue un trabajador incansable de la palabra, un intelectual riguroso y un renovador radical que transformó para siempre la narrativa moderna. Edgar Allan Poe nació el 19 de enero de 1809 en Boston, Massachusetts, Estados Unidos. Fue el segundo hijo de David Poe Jr. y Elizabeth Arnold Hopkins Poe, ambos actores de teatro itinerantes. Su padre abandonó la familia cuando Edgar era apenas un niño y su madre murió de tuberculosis en 1811, cuando él tenía solo 2 años. Huérfano a una edad muy temprana, Edgar fue separado de sus hermanos y acogido por distintas familias. Él fue adoptado, aunque nunca legalmente, por John Allan, un próspero comerciante de origen escocés, y su esposa Frances Allan en Richmond, Virginia. De esta relación surgiría el segundo nombre de Poe, o sea, Allan, que más tarde se convertiría en una fuente constante de conflicto. La familia Allan le proporcionó una educación privilegiada. Entre 1815 y 1820, Edgar vivió en Inglaterra y Escocia, donde asistió a internados y entró en contacto con la tradición literaria europea, especialmente la poesía romántica y gótica. Estas experiencias tempranas marcarían profundamente su sensibilidad estética. De regreso a Estados Unidos, Poe continuó sus estudios en Richmond. Desde joven, mostró un talento excepcional para la escritura, especialmente para la poesía. Sin embargo, su relación con John Allan se volvió cada vez más tensa. Allan desaprobaba la vocación literaria de Edgar y esperaba que siguiera una carrera comercial. En 1826, Poe ingresó en la Universidad de Virginia, donde destacó académicamente, pero también comenzó a tener problemas con el alcohol y el juego. Allan se negó a pagar sus deudas, lo que obligó a Poe a abandonar la universidad al cabo de 1 año. Este abandono marcó el inicio de una vida inestable, caracterizada por constantes mudanzas, dificultades económicas y una dependencia casi absoluta de la escritura como medio de subsistencia. En 1827, Poe publicó su primer libro de poemas, Tamerlane and Other Poems, financiado de manera anónima y con escasa repercusión. Poco después, se alistó en el ejército bajo un nombre falso, intentando escapar de la pobreza. Tras una breve etapa militar, ingresó en la Academia Militar de West Point gracias a la intervención de John Allan. Sin embargo, Poe no tenía intención de seguir una carrera militar y fue expulsado deliberadamente en 1831. Ese mismo año publicó Poems, un volumen que incluía versiones tempranas de poemas que luego serían célebres. A partir de entonces, Poe intentó orientarse hacia la prosa, encontrando en el cuento una forma más viable de subsistencia. En 1835 obtuvo su primer empleo estable como editor en Southern Literary Messenger,
donde destacó como crítico literario implacable. Sus reseñas eran severas, lúcidas y a menudo despiadadas, lo que le ganó enemigos, pero también reputación. En 1836, Poe se casó con su prima Virginia Clemm, que tenía solo 13 años. Aunque este hecho ha sido objeto de numerosas polémicas, las evidencias históricas sugieren que la relación fue afectuosa y profundamente emotiva, aunque marcada por la fragilidad y la enfermedad. Durante este periodo, Poe vivió una relativa estabilidad trabajando como editor y publicando algunos de sus cuentos más importantes, entre ellos Berenice, La caída de la casa Usher y William Wilson. Estos relatos muestran una creciente obsesión por la muerte, la locura, la identidad fragmentada y el terror psicológico, temas que se volverían centrales en su obra. En 1845, Poe alcanzó fama nacional con la publicación del poema El Cuervo, que se convirtió en un fenómeno cultural inmediato. Sin embargo, la fama no se tradujo en estabilidad económica. En 1847, Virginia murió de tuberculosis, un golpe devastador para Poe, y tras su muerte, su salud mental y física se deterioraron gravemente. Los últimos años de la vida de Poe estuvieron marcados por la pobreza, el alcoholismo intermitente y episodios de profunda depresión. Aún así, continuó escribiendo y produciendo obras fundamentales. El 7 de octubre de 1849, Edgar Allan Poe murió en Baltimore en circunstancias nunca completamente aclaradas. Fue encontrado delirando en la calle, vestido con ropa que no era la suya. Las teorías sobre su muerte incluyen alcoholismo, enfermedad, envenenamiento, asesinato y hasta fraude electoral. Tenía 40 años. Poe revolucionó el cuento moderno al concebirlo como una obra de unidad total, diseñada para producir un único efecto emocional. Entre sus relatos más influyentes se encuentran El pozo y el péndulo, El corazón delator, La máscara de la muerte roja y El gato negro. Con Auguste Dupin, Poe creó el primer detective literario de la historia. Relatos como Los crímenes de la calle Morgue y El misterio de Mary Roget dieron inicio a este género. Además de El Cuervo, destacan poemas como Annabel Lee, El Durmiente o A Helena. Su poesía se caracteriza por la musicalidad, la melancolía y la obsesión con la belleza ideal y la muerte. Poe influyó decisivamente en escritores como Baudelaire, Lovecraft, Conan Doyle, Borges, Cortázar, entre otros. Su obra anticipó el simbolismo, el modernismo y la literatura psicológica del siglo XX. Hoy es considerado uno de los pilares de la literatura universal.